Claudia Rosales, soy actriz y profesora de teatro. Claudia, ¿hace cuántos años que te dedicas al teatro? Bueno, le comentaba a Eliana que aquí en este espacio estaba la Escuela de Cultura y Difusión Artística, donde nosotros en realidad iniciamos el taller de teatro en una casa que estaba en Angachilla, que ahí funcionaba la Escuela de Cultura, que yo creo que estuvimos como un año, como medio intermitente, un semestre, un segundo semestre, y luego el próximo año se instaló acá, en este espacio. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando del 77, 78, quizás. Sí, 77, tiene que haber sido 76, 77 allá y 78 acá. Y bueno, yo tenía 10 años y yo tenía la certeza profunda que yo me iba a dedicar al teatro, que eso es lo que yo iba a estudiar. ¿Y cómo sentías esa certeza? ¿Era muy visceral? ¿Cómo era? Sí, es que sabes que yo era una niña súper tímida, era una niña tartamuda, que no lo pasé nada bien en el colegio, ¿no? Por la burla de mis compañeros y hasta de los profesores que me hacían callar, porque igual era como súper inquieta y quería participar, pero esto de la tartamudera, así como no, cállate, te demoras mucho. Y yo siento que este espacio a mí me brindó la posibilidad de poder expresarme desde distintos lenguajes también, desde el cuerpo, desde mis emociones, y era súper validada. Tengo que recordar a Teresa García, que murió hace poquitos días, y ella fue mi primera maestra. Fue la Teresa García, Adriana Becerra y Roberto Matamala, por supuesto. Comenzaste a los 10 años y después ¿cuánto tiempo prolongado estuviste? Mira, bueno, ahí tuve intermitencias, por supuesto, cuando fui adolescente y todo. De hecho, cuando yo salí de cuarto medio, mi padre por distintas razones viaja a Argentina. Entonces nos dice, ya, ustedes terminan cuarto medio, se van a estudiar allá porque la universidad es gratis y todo. Y yo ya como que tenía difuminado, no tenía la certeza de estudiar teatro. Porque otra vez estaba con la timidez, como lo que significaba terminar la enseñanza media y empezar otro proceso de vida. Entonces de nuevo estaba como muy para adentro, muy tímida y no sentía. Pero bueno, llego a una ciudad en Argentina que se llama General Roca, que queda a 50 kilómetros de Neuquén. Y nosotros íbamos a estudiar servicio social en la Universidad del Comahue, en una sede de ciencias sociales que tenía la Universidad del Comahue ya. Y bueno, conocimos a una chiquilla y nos dice, yo estudio teatro en una escuela experimental se llamaba Escuela de Artes de Estudios Superiores. Y era una escuela experimental donde todos los profesores venían de Buenos Aires porque era la instalación de esa escuela. Y pucha, me atrajo muchísimo, entonces yo dije ya. Y por primera vez tuve que dar un examen, así como... Yo me acordaba en mi cabeza adolescente este tema, la historia de Fama, ¿te acuerdas la escuela de Fama? Bueno, lo mismo, así como un montón de profesores que te hacían una audición. Y yo tenía que hacer todo, pues, improvisar, leer, actuar. Y finalmente quedé y para mí fue ahí viene otra vez la certeza de decir esto es lo mío, esto es lo que yo me quiero dedicar. ¿Ahí estudiaste cuánto tiempo? Bueno, ahí estuvimos un año finalmente, porque estaba en la época de Alfonsín, vino el tema de la inflación y estábamos nosotros, o sea, nos fuimos por temas económicos, pero ahí estábamos sobreviviendo casi igual que acá, entonces decidí volver. Como el 87 me quedé acá y el 88 decido partir a... Bueno, el 87, en ese tiempo, me empiezo a hacer teatro con Pedro Jara, que le estaba a cargo en ese minuto de un grupo de la universidad. Y se había retirado una actriz. Y me dice, Claudia, ¿tú puedes reemplazarla y todo? Bueno, por supuesto. Y hicimos algunas giras y estuvimos en un festival latinoamericano de teatro en Osorno. Y ahí yo conozco a Nelson Brock, que él tenía una academia, una escuela de teatro en Santiago. Y nada, pues me pasa su folleto de escuela y todo, y yo ese verano del 88 voy a Santiago, me entrevisté en todas las escuelas y decido quedarme en la escuela de actuación de Nelson Brock. De estudiar. ¿Hiciste teatro en Santiago? Hice teatro, sí, hice teatro porque... yo tenía relación con toda la gente, digamos, de la escuela, con gente que ya había egresado. Y estuve haciendo producción, y después cuando salimos nuestra práctica fue en teatro infantil.
y con nuestros compañeros no nos queríamos separar, entonces nos contrataron como un tipo que hacía difusión de teatro infantil, no me acuerdo en este minuto, así como todo, y ahí me quedé, haciendo teatro infantil para colegios y todo, y después formamos nosotros nuestra propia compañía, después ya así como que nos independizamos de este como productor que nos contrataba a nosotros para hacer, porque era unido a unos, ¿cómo se llaman? Unos cereales Nestlé, que teníamos que hacer difusión a los cereales Nestlé, y nosotros nos presentábamos con nuestro montaje. Y evidentemente ahí también, por ejemplo, esa fue una de las líneas que yo siempre toqué como en el tema del teatro infantil, que era como el tema de la educación ambiental, como la comida sana, y después cuando nosotros formamos nuestra propia compañía era sobre como el tema de los recursos naturales, sobre el bosque. Y yo creo que ahí yo ya estaba así como con la mirada de volver acá por mi entorno, porque echaba de menos, porque sentía también de que yo había aprendido algo y ese algo, ese poco que había aprendido, poder entregarlo acá. ¿Tienes el número de obras en las cuales has participado en estos años de carrera? ¿Tú? ¿Cuántas obras has participado? ¿Cuántas obras tú has montado? No, bueno, o sea, en realidad no, porque como te digo, hice harto como teatro infantil, que eso evidentemente también cuesta y vale, pero no lo tengo. No lo tengo, es como el último trabajo que yo he hecho con Gran Bufanda, que es la compañía que dirigí, y participé el primer montaje, participé como actriz y luego como directora, porque son 4 montajes. Claudia, me gustaría que nos contaras cómo es tu proceso creativo, desde que tienes la idea de una obra hasta que se termina montada ya y presentada en escena. ¿Tienes un orden, un ritual o es muy espontáneo tu proceso? Muy disperso. No, ¿ya? Mira, yo creo que a mí me marcó mucho Paula Lavareda, que es esta amiga actriz brasileña que estuvo acá en Valdivia viviendo 3 años. Y bueno, ella llegó a una compañía, digamos, a una compañía fallida que no resultó, digamos, un proceso que yo creo que evidentemente fue un tremendo aprendizaje para mí, porque fue como el empoderarme de decir, si no, yo puedo armar mi propia compañía, fue como necesario ser que entonces la Paula venía de una escuela en Brasil que trabaja la antropología teatral. Entonces, en el fondo, como a grandes rasgos, lo que ellos postulan es que está todo en los actores, y en el fondo es como tú construyes una propia metodología donde tú vayas al recuerdo de los actores para poder vincular lo que tú quieres hacer con verdad, con una verdad genuina, ¿no? Y para eso el actor lo pones a trabajar los temas desde su propia experiencia, de sus propias emociones. Y en ese sentido sí, fue como yo aprendí ahí a trabajar un ritual. Y primero que nada era poder establecer, bueno, desde ese montaje que hicimos con la Paula, porque finalmente también, como lo construimos en conjunto, la Paula dirigió como la parte metodológica y todo, pero como de propuesta fue nuestra, fue de las valdivianas, digamos, también. Y ahí trabajamos como el tema de una investigación hicimos sobre la locura, la tortura y el suicidio. Y evidentemente la tortura la vinculamos a casos de derechos humanos, de violación de los derechos humanos en la época de la dictadura, pero con gente evidentemente de acá, hicimos entrevistas. Entonces, y ahí para mí yo lo sentí súper vital y necesario que el teatro, porque yo también he tenido como contradicciones con el teatro, y yo creo que una de las líneas que yo tomé y acogí fue la creación colectiva, que creo que a mí me hace como mucho más sentido que uno pueda hablar desde lo que conoce, que siento que es más verdadero, y sobre todo porque evidentemente en regiones tú no vas a encontrar un elenco de 6 actores profesionales donde estén dedicados solamente a eso, donde tú puedas experimentar con textos de afuera o con historias de afuera. Yo creo que hay que empezar
por vincularte con donde tú estás, digamos, en tu contexto social y político, y conocerlo, y desde ahí crear. Entonces ese montaje para mí fue súper importante en términos como personales también y de creación, de poder también construir desde ahí una manera de poder vincularte con la investigación y además con el proceso creativo. Entonces lo que nosotros hacíamos era, a partir de la investigación, poder establecer ciertos conceptos que eran como transversales importantes, y esos conceptos los trabajamos desde nuestra experiencia, ¿no? Eso te quería preguntar, ¿cómo tú traspasas toda esta información previa de investigación a los actores? Claro. ¿Cuál es tu método? Claro, porque por ejemplo, con esta experiencia personal que te estoy contando, que te acabo de contar, de la tartamudez y la tortura para mí. O sea, como teníamos que trabajar el tema como de tortura, cuando me sentí yo torturada y humillada y todo, fue en ese momento, ¿no? Y a partir de esa experiencia, fue terrible, porque, o sea, fue terrible, pero también fue súper interesante, porque en el fondo cómo yo saqué eso. Y en el fondo no fue desde la cabeza, ¿no? Fue a propósito de como de trabajo desde el cuerpo, mucho trabajo corporal, y de repente afloró eso, ¿no? Como que afloró que eso estaba ahí, boom, y salió. Entonces eso como yo lo tomo como una herramienta para poder construir mi personaje, porque a mí me tocaba hacer la escena de la tortura, por ejemplo. Y esto que tú cuentas es un poco la génesis de tu acercamiento al teatro espontáneo. ¿Cómo te acercas al...? Sí, yo creo que sí. Yo creo absolutamente, porque yo siento, claro, cuando yo finalmente dibujo mi línea como gruesa, de que este es el teatro que yo quiero, que es un teatro que se vincula con la historia local donde yo vivo, que se vincula con nuestra historia, que se vincula con nuestras propias emociones, con nuestro trabajo, yo creo que claro, que me empiezo a acercar mucho al teatro espontáneo, y es así como yo te estoy contando esto, empezó el 2005, nosotros empezamos con Gran Bufanda. Presentamos en el 2005 el desgarro, un ensayo sobre locura, que esta experiencia que vivimos con la Paula. Después el 2006-2007 fue el tema del Salsa Bruja, y el 2008 ya como iniciando el proyecto La Ciudad de las Murallas Invisibles, es que yo me encuentro con... Bueno, me encuentro acá, estaba en este espacio de nuevo, haciendo talleres para estudiantes de la universidad, cuando de repente la secretaria me dice: Claudia, ¿sabes que hay un brasileño que hace teatro espontáneo? Y yo, a mí me nombraba Brasil, además era la Paula y todo lo que yo había aprendido, que para mí fue tan importante. Y yo, ¿en serio? ¿Y dónde? Y ella me inscribió. Y era así como ese día en la noche, y partí, qué sé yo, rajada en la noche, era un taller. Y como que no entendí mucho lo que era el teatro espontáneo, pero ahí vi a dos chiquillas que ellas hacían teatro espontáneo dentro de la carrera de terapia ocupacional, y que eran chicas de Santiago que habían estado en una compañía, y ahí yo me empiezo a vincular con ellas, porque casualmente ellas eran apoderadas del colegio donde está mi hija, y nos empezamos a ver, y ahí después otro amigo de Santiago me invita a otra capacitación con una chiquilla que es uruguaya. Y ahí lo entendí, porque ahí vi, o sea, hicimos taller, pero además pude vivir una función y pude ver lo que a la gente le sucede en la función, que para mí eso es lo que me maravilla del teatro. ¿Qué es lo que ves tú en la gente que sucede con el teatro espontáneo, que te encanta? Que yo siento como es el acto de la representación, es como ellos pueden ver parte de su historia, de su vida en la representación escénica. Y yo siento que bueno, como dicen los psicólogos, ¿no? Y cuando tú en el fondo puedes hablar, puedes expresar verbalmente lo que te sucede, lo que te pasa, es el inicio de un acto de sanación. Y yo siento que aquí en la representación sucede eso. O sea, no lo digo yo, lo dijo, creo, el Jacobo Levi Moreno, que es el creador de este formato, que el acto de la representación es un acto de sanación. Y tú puedes ver la transformación en sus caras, en cómo se ven, y dicen, sí, y esto mágico, ¿no? Sí, eso dije, eso realmente pasó cuando yo estaba ahí, ¿no? Y esa interacción más in situ también provoca... Claro, claro, y que es tan vivo, es tan orgánico. A mí yo creo que eso es lo que me vitaliza o revitaliza. Entre el año 2008, si no me equivoco, y el 2011 tú ganas 2 proyectos Fondar.
para crear obra. Uno es la ciudad de las murallas invisibles y la otra se llamó Las heroínas secretas. Las heroínas secretas. Cuéntame, ¿cuál es la génesis de la ciudad de las murallas invisibles? ¿Por qué te interesa ese tema? ¿Y cuál es la génesis después de las heroínas? Bueno, miro el Torreón. Miro el Torreón porque en realidad tiene que ver, bueno, es uno de los protagonistas de la obra, donde nosotros decimos que Las murallas invisibles, la protagonista es Valdivia, la historia de Valdivia. Bueno, la verdad es que mi pareja estaba haciendo una investigación, porque él está vinculado a temas patrimoniales, y él estaba haciendo una investigación sobre la muralla de Duce, que él siempre especula que en realidad es algo que no se habla, que no está visibilizado, ¿no? Y él tenía que preparar porque fue invitado, me acuerdo, a una exposición en Uruguay, y él prepara y él pone el nombre a su exposición, la ciudad de las murallas invisibles, porque siente que nadie reconoce este muro que está construido desde el Torreón, Los Canelos, hasta el Torreón El Bar. Y a mí me pareció tan precioso el nombre, tan preciosa la historia además, que yo siempre, bueno, conversábamos y yo le decía, es como este tema que es simbólico también, ¿no? Este tema de cómo las ciudades van construyendo murallas, y yo siento que se producen estas divisiones entre las personas, que yo siento que Valdivia lo tiene, a pesar que yo siento que es una ciudad como progresista, abierta, pero tiene otro segmento donde yo siento que es dura, que hay murallas, que hay cosas que tú no traspasas, ¿no? Entonces, bueno, y paralelamente yo estaba teniendo conversaciones con el ballet, y ellos me decían, pucha Claudia, podíamos hacer algo en conjunto, como hace día. Entonces yo le dije, sabes que yo tengo una idea, no sé qué les parece. Y pucha, les conté y se súper fascinaron en realidad, porque era la posibilidad, bueno, y eso es una de las cosas que yo también como que me siento agradecida de este trabajo en realidad, de esta vinculación con la historia local, porque hay cosas que yo absolutamente desconocía del lugar donde uno habita, y esto te permite, y además a mí me permitió derribar mis propias murallas también, de poder hacer entrevistas a personas que antes no me hubiese imaginado poder acercarme, ¿no? Si no es por este trabajo. Y claro, y tú vas derivando prejuicios también, y vas conociendo realidades que antes no hubiese conocido. Y entonces, bueno, le digo, y fue súper bonito porque cuando nosotros iniciamos este proyecto, como parte ritual, para mí era también súper importante que nos contactáramos con el lugar, ¿no? Entonces veníamos muchas veces a ensayar acá, a recorrer el Torreón, a hacer improvisaciones que nos producía también este lugar. Y lo hacíamos de noche, veníamos como para recibir las texturas, todo el frío, lo que significa vivir en este sur austral. Y bueno, eso con el y que fue, bueno, evidentemente nosotros trabajamos como estas dos técnicas, hacíamos el trabajo de investigación, tuvimos asesoría también antropológica, histórica, y lo interesante de la vinculación con la comunidad era que nos acercábamos a la gente que había vivido en las cercanías del Torreón, también para rescatar las historias como populares frente a eso, ¿no? Y está lleno de historias con el diablo, por ejemplo, ¿no? Que se aparece la Llorona, que el diablo, que mi abuelita, que él me contaba, que Pancho Llori, que es fotógrafo, que él fue una de las personas que nos ayudó mucho también en el montaje, con su entrevista y también con fotografías que nos facilitó para el montaje. Y Pancho vivía ahí en el muelle, ¿no? Y bueno, y siempre cuenta que en la casa de sus padres, que ahora de rectoría, hay como todo un mito de apariciones y fantasmitas que habitan, que él supone que sí es cierto, es de la época, de esta época. Que evidentemente hay mucho... Claro, porque yo siento que Valdivia, a mí también eso era una de las cosas que me interesaba, que yo siento que Valdivia es una ciudad, yo siento que trágica,
yo creo que la atraviesa como un velo así trágico, que como lo teatral que yo siento de la ciudad. Y a pesar de eso se ha levantado como muchas veces, ¿no? Se ha destruido, se ha vuelto a levantar, con los terremotos, el incendio, etcétera, etcétera. Somos una de las ciudades más golpeadas en la dictadura y cómo te fijas cómo vuelve a aparecer y cómo se vuelve a levantar. Y se levanta, yo creo, cada vez se va levantando también con estos muros, ¿no? Con estos muros para la defensa de sus dolores, yo me imagino. Y luego viene Heroína Secreta, Sí, donde tú también haces un acercamiento con lo audiovisual ahí. sí. Cuéntanos también por qué escoges a estas mujeres para ser las heroínas secretas. Bueno, la heroína secreta, a ver cómo... Ah, claro, la heroína secreta fue parte de un proyecto que nosotros primero postulamos en el 2010 como un proyecto bicentenario que nos salió por papeles que no... que así. Y, claro, porque queríamos también que estuviera como con capacitaciones, con refuerzos, con otras cosas y además como producto, digamos, del proyecto para el montaje. Bueno, no fue así, después lo postulamos como en la línea de creación y producción. Y la idea era, justamente a propósito del bicentenario, como hablaban de todos los héroes, todos los programas de los héroes, así como, y súper masculino todo, y como decir, pero como en la colonia no hubo mujeres, así, no, nada más que objeto así sexual, porque eran las chinganeras, las mujeres así como plato, como se dice cuando acompañamiento. Acompañamiento, yo decía, pero ¿cómo no tienen que haber iniciado nada? Y fue súper interesante, claro, evidentemente, como la historia no la escribimos nosotros, la escriben ellos, tampoco había no había una historia que nosotros nos pudiéramos como agarrar, como un hilo conductor de una mujer en especial, de Valdivia. Y bueno, entonces empezamos a investigar, porque investigamos a propósito de teniendo la base de estas mujeres arquetípicas, ¿no? La chinganera, bueno, las mujeres indígenas acá de la zona, las mujeres alemanas, las españolas, todo lo que nos imaginábamos nosotros que en ese momento estaba ocurriendo por la literatura, digamos, por la historia. Y ahí me encontré, curiosamente, también con un libro de una historiadora chilena, Cecilia Salinas, que ya falleció. Bueno, y fue muy loco porque yo como que me empecé a obsesionar con la Cecilia Salinas. Súper curioso, así como necesito el libro y y empecé a buscar y yo decía, yo tengo que... Y curiosamente, ella es mamá de una amiga mía que yo no sabía, yo no sabía el nombre, que yo sabía que ella había fallecido, que la mamá de ella había fallecido y todo, y curiosamente una amiga mía, ¿no? Y por eso el vínculo, porque cuando ella sabe por mi hermana, que le dice, dile a la Claudia que por favor busque el libro de mi mamá. Y cuando la Jimena me dice, no te puedo creer, si ese era el libro que yo estoy obsesionada, no puedo creer que... Bueno. También yo le dediqué el montaje a ella, porque fue un trabajo muy interesante que ella habla, y ahí ella habla en ese libro de las mujeres de la colonia, ella habla de las casas de recogida, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando habla de las casas de recogida, claro, es un lugar que evidentemente es interesante como escenario. Porque ¿quiénes estaban ahí? ¿No? ¿Quiénes estaban en esta casa de recogida? Entonces ahí pues, estaban las prostitutas, las mujeres infieles, las mujeres que habían sido cautivas y que tienen que volver a reformatearlas, y las mujeres indígenas, las mapuches que querían ellos evangelizar. Entonces, ya, ¿y dónde hay información? Y yo decía, bueno, si Valdivia se supone que fue presidio, aquí tiene que haber existido una casa de recogida. Y también empecé, obsesión, aquí tiene que haber una casa. Bueno, y tampoco había, si hablamos con los historiadores, con que escucha, no hay antecedentes, no sé qué. Y el padre Guarda tiene un libro que es un libro de citas, que es absolutamente un libro de citas. Entonces, de referencia. Y uno de los actores de la compañía, así como súper azaroso, así como que pone un dedo, y de repente llega a Juan Cardoso, dice gobernador Juan Cardoso,
en 1764, ponte tú, funda la Casa de Recogida en Valdivia. Y fue así como, lo dije. Y después, ¿dónde? Y ahí me acuerdo que también estábamos como intercambiando información. Nosotros siempre trabajamos también bajo el alero del Museo Juan de Melle, de la Universidad Austral, y Susana Muñoz, que trabaja ahí, ella también nos facilita mucha información y han sido como muy abiertas para que nosotros podamos investigar ahí también. Bueno, y con Susana intercambiábamos mucha literatura también. Me decía, oye Claudia, ¿sabes que justo me llegó un libro de un militar Lopetegui donde habla que trajeron una esclava peruana acá a Valdivia y qué sé yo? O sea, como esas coincidencias, esa sincronía que se empiezan a levantar historias con bueno, y yo así le digo, Susana, sigo una casa de recogida. Y la Susana me dice, entonces fue estoy segura que fue en la casa de ejercicio. Porque en donde está la casa de ejercicio hoy día, eso fue un leprosario. Y fue un hogar de menores. Y ella cree que ahí tiene que haber estado también la casa de recogida sexual. Entonces, por eso también, cuando nace el audiovisual también, era porque yo ahí estuve de director de arte al Keno, y el Keno me decía, bueno, de todas las actrices, si vamos a poner una mujer alemana, colona alemana, me decía en términos físicos, eres tú. Como en términos, entonces yo le decía, sí, pero yo soy directora y a mí no me gusta hacerlas todas. Entonces me dijo, pero arreglémoslo con el audiovisual. Trabajamos con audiovisual y ahí lo resolvemos. Entonces, curiosamente, todas las filmaciones las hicimos ahí en el museo, que estaba al lado de lo que supuestamente podría haber sido la casa. Fue interesante ese trabajo. Yo igual siento que yo no quedé tan conforme en términos teatrales. Yo creo que eso hubiese sido como o sea, mis expectativas eran más allá, pero también más allá en términos de que ocupamos harto tiempo en la investigación. Entonces no me quedó tanto tiempo de poder resolver las escenas de una manera como más... Yo sentí que fue como más o menos plana, no sé, no quedé conforme. Pero sí con el proceso de investigación, con el trabajo, que es fascinante. Claudia, ¿tú estás trabajando en alguna obra actualmente, con algún texto? ¿Tienes o tienes alguna idea dando vueltas? Mira, que quedó una idea ahí en el ciberespacio que fue que también en algún momento Gran Bufanda como que pasaron varias cosas y quedamos mujeres, quedamos 3 y dijimos podríamos hacer como monólogo independiente, que nos permitiera también esta movilidad, porque a veces para postular, bueno, y lo otro queremos mucho con Gran Bufanda también, entonces si había un festival no, que era mucha plata, si había esto, no, que los recursos, porque nadie invierte en teatro, pues se cuesta vender montaje. Entonces ahí con las chiquillas empezamos a juntarnos y a crear monólogos, que cada una tenía su tema en la cabeza. Había una actriz que está como el tema de la mujer gallina, que como investigación, y está, yo creo que tiene un esqueleto bastante armado. Yo estaba con el tema de las agentes, de ser agente en la época de la dictadura, como qué pasaba por la cabeza de un agente, y como eran monólogos de la tradición, pero la tradición desde la patria con ella, porque ella hace todo por amor y lealtad a la patria, y después la vuelven como una de las personas que ella tuvo que perseguir, clandestina, con otros nombres falsos, pero ahí está, seguramente en algún momento lo vamos a tomar. Y el otro era una de las actrices que le gusta mucho el tema del teatro griego, en eso quedó. Y es fundamentalmente, yo creo que como que mi ánimo empezó a decaer, es por lo ingrato que yo siento que es el teatro acá en regiones. Como que yo siento que, claro, que levanta toda esta plataforma que nosotros levantamos, por ejemplo, con las heroínas, pero después puedes hacer súper pocas funciones, porque tenemos que devolver evidentemente a los proyectos, hacer funciones gratis, los costos igual son altos. Y yo creo que los municipios te lo podrían comprar, porque yo también siento que igual habría plata si hay voluntad, pero tampoco hay una voluntad, porque yo siento que cada vez
nuestra cultura va por otro lado. Claudia, tú eres valdiviana. Sí, Sí. sí, es querido. Le hemos hecho esta pregunta a todos. Está esta sensación de que Valdivia tiene una especie de misticismo especial para la creación. ¿Tú crees que es así? ¿De que hay algo y una atmósfera o en realidad es un mito, ¿no? Que nos inventamos todo. No lo he pensado, o sea, yo siento que uno puede nutrirse de muchas cosas en esta ciudad, pero yo me imagino que hay otros lugares también. No lo sé si hay algún misticismo especial, pero, o sea, como te decía con las murallas, con las heroínas, yo siento que es una ciudad con mucha historia, con mucha historia. Y seguramente pues, se encuentran muchas cosas que se pueden levantar. Sí, pues yo a veces también pienso, como se me ocurren miles de ideas. El tema, por ejemplo, de la colonización alemana tampoco está tomado como... Y ahí, por ejemplo, fue súper bonita esa investigación que hicimos con las mujeres. Nosotros nos reunimos con un club de mujeres alemanas que todavía se juntan y que están perdiendo, que se va en algún momento a desaparecer. Porque ya las menores son de 80 años y las hijas ya no aprendieron con este club, ¿no? Como conservar con la tradición. Y finalmente, claro, fue súper bonito porque tú conoces a la gente desde otra perspectiva. Pero ahí yo siento, por ejemplo, ¿no? O sea, hay miles de ideas en esta ciudad. Yo siento que por lo antigua que es, por la carga que tiene, porque igual yo siento que se producen hartas actividades culturales en relación a otras ciudades de la provincia. Sí, yo siento que está el espacio. Ahora no sé si tiene algo así, no sé, pero sí tiene mucho. Y por último, Claudia, ¿qué es para ti el arte? Como para la mujer metralleta era el M16. Sí, para mí el arte es una herramienta de transformación social sin duda. Sí, es como la génesis y yo creo que lo vivo a cada rato, eso, lo vivo con el teatro espontáneo ahora que volví a hacer teatro en colegio y de colocar temáticas que a ellos les interesen y el resultado que impacta a la familia. Para mí es sin duda eso, sí. Ok, muchas gracias, Claudia.